¿Qué tal, estimados estudiantes? Buenas noches. El día de hoy vamos a ver un ejemplo de los portafolios de inversión cuando añadimos más de dos activos. Para abordar este tema es conveniente apelar a dos de los enfoques ya vistos en lecciones anteriores, entre los cuales nos podemos encontrar con la teoría de Markowitz y con el algoritmo de Elton, Gruber y Padberg. Respecto a la teoría de Markowitz, podemos hacer un breve recordatorio especificando que el rendimiento del portafolio se define como un promedio ponderado, donde sumamos el rendimiento de cada activo multiplicado por la proporción de dinero que vamos a invertir en cada activo. Esta X, en dado caso, es también equivalente a la W que empleamos. X o W es igual a los pesos o proporciones. Por su parte, el riesgo del portafolio, especificado aquí como una varianza, implica la sumatoria de las varianzas multiplicadas por la proporción cuadrada más la covarianza de cada uno de los activos participantes multiplicados por la respectiva proporción. Por su parte, para el algoritmo de Elton, Gruber y Padberg, es importante recordar que nosotros ordenamos los activos en función de la relación de recompensa a riesgo y que después estaremos comparando este índice para cada uno de sus cutoff. Y de esa forma nosotros vamos a parar la selección en el punto en que esta regla ya no se cumpla, empleando por lo tanto el cutoff obtenido en el último punto donde se cumple esta regla. Con este breve recordatorio pasamos a la práctica. Bien, para este ejercicio vamos a emplear los mismos materiales de las sesiones anteriores, en este caso un portafolio basado en índices bursátiles. Como vamos a emplear tanto el algoritmo de Markowitz como el de Elton, Gruber y Padberg, vamos a emplear también nuestro rendimiento del mercado, en este caso el índice MSCI de todos los países, así como las herramientas de análisis de datos y de Solver. Para dar inicio a este ejercicio, comenzaremos con el algoritmo o con la construcción de los portafolios de acuerdo con la teoría de Markowitz. En este caso, como nos interesa hacer un portafolio que incluya todos los activos, que incluya más de dos activos, vamos a incluir a los tres índices bursátiles. La varianza, recordemos, se calcula de la manera la varianza, recordemos, se toma considerando la fórmula de la muestra. En este caso es var.s. Lo mismo con la desviación estándar. En este caso es desbest.m. Por último, tenemos nuestro coeficiente de variación, el cual vamos a expresar en términos decimales. Como en esta ocasión vamos a incluir los tres activos en el portafolio, no será tan necesario, al menos para este caso, realizar el análisis de las correlaciones. En la práctica, como tomamos todos los posibles activos de acuerdo a una estrategia
anteriormente establecida, allí todavía aplicaría un análisis de correlación. Sin embargo, como estos son los únicos 3 activos que tenemos, pues vamos a asumir que son los únicos con los que disponemos y comenzaremos directamente a armar el portafolio. Para ello, vamos a requerir en esta ocasión una matriz de varianza-covarianza, la cual se obtiene de la siguiente forma. Nos vamos a datos, a análisis de datos, y en este apartado nos va a aparecer el término covarianza. Le damos en aceptar, le damos clic en la flecha oscura, vamos a seleccionar el IPC, el Standard & Poor's y el Nikkei. Le damos hasta abajo, nos aseguremos de que está agrupado por columnas, marcamos que los rótulos son los de la primera fila y en esta ocasión vamos a darle un rango de salida dentro del propio libro. En este caso vamos a darle esta celda. Y una vez verificado todo esto, le damos en aceptar. Y bien, ya tenemos nuestra matriz de varianza-covarianza. Noten que, por ejemplo, la covarianza de IPC contra IPC, pues es la propia varianza. Después lo que vamos a hacer es construir la fórmula de los rendimientos y del riesgo del propio portafolio, solo que en esta ocasión vamos a darle un formato un tanto distinto al de los ejercicios pasados, aunque no se pierde de ninguna forma la esencia de las mecánicas previamente vistas. Vamos a seleccionar nuestros títulos, el rendimiento promedio y la varianza, le damos copiar, nos colocaremos aquí abajo y haremos lo siguiente, le damos en la flechita que tira hacia abajo en pegar, le damos a pegado especial y nos va a abrir este cuadro de texto, le daremos pegar valores y transponer. Como pueden ver, pues nos ha pegado los valores, pero también los ha volteado al momento de solicitarle la transposición. Ahora lo que sigue es anotar las proporciones. En este caso vamos a variar un poco la estrategia anterior y lo único que vamos a hacer es especificar la suma. La suma y agregamos valores arbitrarios que nos den el 100%. Aclaro que estos valores arbitrarios son solo para corroborar que la fórmula esté funcionando adecuadamente. En la siguiente columna anotaremos el rendimiento proporcional, en donde aplicaremos la fórmula del rendimiento ponderado, del promedio ponderado, en donde se multiplica rendimiento del activo por la proporción en la que se empleará. Y tiramos. Y por último hacemos la sumatoria de los 3 conceptos anteriores. El siguiente punto será el de la varianza del portafolio. Bueno, riesgo del portafolio mejor. Aquí recordemos, vamos a emplear la proporción al cuadrado, razón por la cual pondremos potencia de la proporción, coma, el número 2, multiplicado por la varianza.
y tiramos para los otros dos activos. La parte conjunta del riesgo del portafolio se estima de la siguiente forma. Igual 2 por, abrimos doble paréntesis, la covarianza del IPC frente al Standard & Poor's por la proporción de IPC por la proporción de Standard & Poor's. Cerramos paréntesis, más, abrimos otro paréntesis, tenemos la proporción de IPC frente a Nikkei por la proporción del IPC por la proporción de Nikkei, más, abrimos otro paréntesis, y en esta ocasión vamos a agregar la covarianza del Standard & Poor's frente al Nikkei multiplicado por la proporción de Standard & Poor's por la proporción de Nikkei. Y cerramos los dos paréntesis, le damos Enter. Ahora bien, abajo es donde vamos a realizar la integración de todos estos valores. Y lo haremos de la siguiente forma. Igual raíz, abrimos paréntesis y escribimos suma de estos valores. Y cerramos los paréntesis. Ahora bien, vamos a denotar en amarillo el valor del riesgo del portafolio, en este caso su desviación, y el valor del rendimiento del portafolio, es decir, la suma de los promedios ponderados. Y con esta configuración ya podremos realizar el cálculo de optimización, el cual va de la siguiente forma. Nos vamos a datos, luego a solver, y entonces establecemos nuestro objetivo, que es el promedio ponderado del portafolio. Nuestro objetivo será maximizar, y en este caso vamos a cambiar no una, sino las tres variables, que son estas las proporciones. Y después nos pregunta sujeto a las siguientes restricciones. En este caso vamos a anotar como referencia esta celda, que si recuerdan está formulada ahora para que la suma dé siempre el 100%. Y aquí nos vamos a asegurar de que sea igual a 1 o al 100% si lo prefieren. Y le damos en aceptar. Nuestra siguiente restricción será ahora el riesgo del portafolio. Lo seleccionamos y pediremos que sea menor o igual al menor riesgo de entre los activos, en este caso el del Standard & Poor's, 4.17%, y le damos en aceptar. Nos aseguraremos que las otras variables tengan restricciones no negativas, y entonces añadiremos nuestro método de solución, el GRG no lineal. Le damos en resolver. Vemos que se ha obtenido una solución, le damos en aceptar, y aquí tenemos el resultado, 59.90 dedicado a IPC y 40.10 dedicado a Standard & Poor's, mientras que por su parte el Nikkei se queda sin participación. Vemos un rendimiento del 0.75% y un riesgo de 4.17, es decir, logró cumplir las especificaciones solicitadas. De esta forma hemos logrado integrar o hemos logrado evaluar la posibilidad de armar un portafolio con más de 2 activos. En este caso, para efectos de este proceso de optimización, pues encontró que el Nikkei no era un instrumento viable considerando todos los activos integrados, y por lo tanto fue excluido. A continuación seguirá el procedimiento, pero ahora con el algoritmo de Elton, Gruber y Papert. Bien, para realizar el algoritmo de Elton, Gruber y Papert, recordemos que necesitamos calcular, entre otras cosas, la beta de los activos. Y asimismo, pues también requeríamos de una tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo, en concordancia con los ejercicios anteriores, va a ser igual
a la tasa de CETES de ese periodo, en este caso 4.85%, y como es anual la vamos a reconvertir a mes dividiéndola entre 12. Ahora vamos a proceder con la estimación de las betas, nuevamente y para efectos de este ejercicio, acogiéndonos a la fórmula que nos proporciona Damodaran, que es covarianza del activo con respecto al portafolio de mercado entre la varianza del portafolio de mercado. Entonces colocamos covarianza.m de el IPC, esta vez sin el título, coma, los datos del mercado entre varianza.s del mercado. Hacemos lo propio con Standard & Poor's. Y por último, níquel. Correcto. Vamos a añadir también la varianza del mercado, que es igual a var.s de nuestro índice de mercado. Este sí lo vamos a convertir en porcentaje. Y luego añadimos la tabla vista en el ejercicio anterior. Tenemos la acción, o en este caso el activo, y tenemos el retorno medio, el cual ya tenemos capturado aquí. Tanto lo copiamos aquí también. Nuestra tasa libre de riesgo en todos los casos va a ser la tasa del CETE. Y procedemos con la resta. Retorno menos la tasa libre de riesgo. Luego procedemos a colocar las betas. Como están en el mismo orden, podemos simplemente copiar y pegarlas. Bueno, pegando valores, claro está. Las respectivas varianzas, que aquí también los tenemos. Procedemos con una de las primeras fórmulas del algoritmo de Elton, Gruber y Padberg, que era la razón de beneficio contra riesgo, esto es, la resta del rendimiento promedio menos la tasa libre de riesgo, todo esto dividido entre la beta de cada activo. Igual, abrimos paréntesis, bueno, no es necesario en este caso, es igual. Buscamos la resta que ya está especificada aquí, dividido entre la beta, el cual es consecutivo, y lo indicamos así. Tenemos nuestra siguiente fórmula intermedia, que es el diferencial multiplicado por beta
a su vez dividido entre la varianza. Igual abrimos un paréntesis de la resta por el beta, todo esto entre la varianza. Tomamos la cruz oscura y tiramos. Luego tenemos la división entre la beta cuadrada entre la varianza igual potencia de beta, 2, todo esto entre varianza. Copiamos y pegamos. A continuación, comenzamos con los pasos intermedios para el cutoff. En este caso, vamos a empezar con la suma del numerador, es decir, este diferencial de acá. Y procedemos. Este va a ser igual, el primer número va a ser igual al del respectivo renglón, pero el segundo es igual al primero más el segundo. Y así sucesivamente. Ahora, la suma del denominador, que es esta parte de aquí abajo, beta cuadrada entre sigma cuadrada, varianza. Igual, este es el primero, entonces el segundo es igual al primero más el segundo y lo tiramos. Bien, posteriormente tenemos la varianza del mercado, el cual es otro dato fijo. Aquí está. Le damos igual y lo tiramos. Para el cutoff, propiamente dicho, hacemos entonces varianza del mercado que multiplica a suma numerador entre, abrimos paréntesis, 1 más varianza del mercado que multiplica a suma denominador. Una vez que lo obtenemos, lo tiramos. Ahora aquí, a diferencia del ejercicio anterior, aquí sí vamos a hacer un análisis riguroso sobre si el riesgo de recompensa rendimiento es superior al cutoff. En este caso vamos a hacer la decisión si la razón de rendimiento a riesgo es mayor que el cutoff, entonces, entre comillas, vamos a decir que permanece. Cerramos comillas y le anotamos, de lo contrario, se retira. Damos un enter y tiramos. Aquí ya comenzamos a ver algo interesante y esto es que de acuerdo con esta formulación, pues el Nikkei se retira, lo cual ya nos hace pensar en que coincide con el algoritmo de Markowitz.
El curve, por lo tanto, el curve va a ser este, porque es el nivel al cual permanecieron los activos en cuestión. Procedemos a identificar entonces las zetas, los cuales son un paso intermedio para la proporción. Esto es igual, paréntesis, a beta entre varianza multiplica a la razón de recompensa a riesgo por el curve óptimo, en este caso, este valor, el cual vamos a fijar con F4. Cerramos paréntesis y damos Enter. Bajamos, comprobamos la fórmula. Y como este se retira, queda en 0. Con estos valores hacemos la sumatoria. Y de esta manera lo que nos queda es calcular las proporciones. De esta forma. Hacemos la división entre este mismo valor, fijamos el denominador, le damos formato de porcentaje y tiramos hacia arriba. Aquí ya tenemos, por lo tanto, cuáles son las proporciones aquí ya tenemos, por lo tanto, cuáles son las proporciones a invertir de acuerdo con el algoritmo de Elton, Gruber y Padberg. Noten que tenemos una similitud en cuanto al hecho de que tanto en Markowitz como en Elton, Gruber y Padberg se elimina el Nikkei. La siguiente similitud es en las proporciones. Vean que mientras que en el de Markowitz teníamos un 59.90 en IPC y un 40.10 en Standard & Poor's, aquí tenemos, bajo el segundo algoritmo visto, un 56.58% y un 43.42%. Es decir, existen diferencias, pero advertimos un resultado similar. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas el parámetro en el caso de Elton, Gruber y Padberg pues tiene que ver con una distribución o con una compensación entre la recompensa que adquieres por invertir, es decir, la diferencia entre el rendimiento y la tasa libre de riesgo en comparación contra el riesgo que corres, expresado por la beta. Adicionalmente, pues tomamos un punto de corte, el cutoff, a partir del cual decimos hasta qué punto es aceptable correr con ese riesgo, excluyendo de esta forma a los activos que no cumplen con esa categoría. Por último, podríamos comprobar cuál es el rendimiento que se obtiene. Multiplicando el retorno medio por la proporción. Ajustamos decimales. Y hacemos la sumatoria. Como las proporciones son muy parecidas, pues advertimos también un rendimiento similar. Claramente, por el tipo de configuración, el de Markowitz está un poco más elevado. De esta manera hemos visto cómo se pueden comparar
cómo se pueden construir diferentes portafolios incluyendo más de 2 activos, aunque en este caso se terminó excluyendo uno. No obstante, esto, como lo pueden ver, está implicando nuevamente la exclusión de las ventas en corto, toda vez que estas traen consigo un mayor riesgo, una mayor volatilidad. Asimismo, la forma de interpretar y de manejar estas ventas en corto, pues suele ser complicada, por decirlo menos. No obstante, es un tema muy relevante que, aunque ya se abordó en el video anterior, pues vale la pena destacarlo ahora que hemos visto el criterio del Kurov en acción. Sin más por el momento me despido. Muchas gracias por su atención.